Gracias, doctor Tudela. Vamos a darle ahora el uso de la palabra a la doctora Violeta Bermúdez. La doctora Bermúdez es docente de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú y es especialista en temas de género. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los congresistas y a todas las congresistas y a las personas asistentes. He preparado un PowerPoint, ojalá que lo pongan, pero me adelanto agradeciendo por la invitación a participar y emitir opinión sobre el proyecto de ley 4186-2018, en concreto en lo relativo a la paridad y alternancia. Queremos empezar nuestra apreciación, manifestando nuestra apreciación, destacando qué es lo que propone la reforma del artículo 116. Y lo que propone es que las listas de los candidatos deben incluir un 50% de mujeres y 50% de hombres ubicados de manera alternada, tema sobre el cual ya las dos intervenciones anteriores se han pronunciado. La paridad, nosotros empezamos afirmando, constituye hoy, en el siglo XXI, una medida necesaria para el logro de la igualdad, y vamos a tratar de presentar algunos argumentos objetivos para demostrar esta afirmación. Y en primer lugar quisiera señalar que la finalidad de la paridad es buscar una participación equilibrada de ciudadanos y de ciudadanos en cargos de representación política, ¿no? Entonces, esta es la figura a la cual nos vamos a referir, y el modelo presentado introduce la figura de alternancia precisamente con el objetivo de lograr este resultado. Es decir, estamos planteando, o se está planteando, una propuesta que está orientada al logro de la igualdad sustantiva en un sistema democrático. ¿Por qué adoptar la paridad en el Perú? ¿Por qué hoy adoptar la paridad en el Perú? Yo creo que es importante siempre, y esto en parte también le agradezco mucho al doctor Tudela, quien ha sido mi profesor en la maestría, siempre es importante ir a la historia y siempre es importante ir a la fuente. En el Perú, hoy, efectivamente, como él bien ha señalado, la ciudadanía no tiene género. Pero esto es relativamente reciente. Ni siquiera hace 100 años éramos las mujeres consideradas como ciudadanas. Y esto es muy importante de tener presente. El voto municipal se dio a la mujer en el año 33, cuando en 1933, cuando por primera vez en el Perú se debatió el derecho de sufragio para las mujeres. Y fue un debate muy interesante que ha sido documentada por numerosas estudiosas y estudiosos del derecho electoral. Sobre todo hay un estudio muy bueno de Karen Paulsell que lo recomiendo, para ver cuáles fueron los argumentos que se esgrimieron entonces en contra del derecho al voto de las mujeres, que no se consiguió entonces. Se le dio un voto municipal que no pudo ejercer sino hasta 1963, cuando ya en 1955 se había reconocido el derecho de ciudadanía para las mujeres. Pero tampoco se había reconocido el derecho de ciudadanía para todas las mujeres, sino para quienes entonces supieran leer y escribir, y recién con la Constitución del 79, como bien también lo ha recordado el doctor Tudela, se consagra el derecho de igualdad y no discriminación. Y entonces se amplía el universo electoral para todas las personas, mujeres y hombres, al margen de que supieran o no leer y escribir. Esta Constitución, que apenas tiene 40 años, es la primera que reconoce que las mujeres tenemos el derecho a la igualdad y no discriminación, y más aún, esta Carta Constitucional decía que la mujer tiene derechos no menores que el varón, con el objetivo de hacer el énfasis de que hasta entonces había tenido menos derechos y esto no podía continuar. Pero sin embargo esto no fue suficiente, y acá tenemos a una persona que peleó mucho
por lograr la cuota de género, la congresista Luz Salgado. Por siempre lo reconozco, puedes mirar en el libro que he escrito y está muy reconocido que la doctora Luz Salgado con la congresista Marta Hildebrand fueron autoras del proyecto de cuota de género que se aprobó en 1997, miren, del 79 al 97, ¿cuántos años? Porque evidentemente el derecho de igualdad no se concretaba en la vida política del país. En el 2019 estamos discutiendo paridad y alternancia y lo hemos puesto entre interrogantes. Pero quiero presentarles simplemente por qué se han venido dando estas medidas y por qué discutimos hoy alternancia. Al año siguiente de la aprobación del derecho al voto para las mujeres lograron ingresar al Parlamento en un 4%. En el año 1995, la elección parlamentaria que precedió a la adopción de la cuota, las mujeres representaban el 11% de parlamentarias. Después de la cuota de género, esta presencia se duplicó. Llegamos al 22% de representación en el Parlamento. Y en las elecciones últimas, de las cuales ustedes son representantes, se ha llegado a un 27.7%. Entre la Constitución, que consagraba la igualdad plena para todas las personas, y la aprobación de la cuota de género, podemos ver que hubo un incremento realmente importante en la presencia de las mujeres en el Parlamento. Sin embargo, desde la aprobación de la cuota de género a la fecha, el incremento apenas es de 5.7%. Esto, evidentemente, nos plantea a un sistema democrático la necesidad de discutir de cara al bicentenario, 200 años de república, por qué es importante buscar medidas que contribuyan a lograr la igualdad política para las ciudadanas y para los ciudadanos de nuestro país. ¿Por qué vamos entonces de las cuotas a la paridad? Reitero, la cuota fue clave para acelerar la representación de las mujeres, pero es evidente que se requieren medidas más efectivas. Hace un momento se mencionaba a Alexis de Tocqueville en La democracia en América, pero Alexis de Tocqueville no tenía en cuenta la participación de las mujeres. Antes que Alexis de Tocqueville, en 1791, Olympe de Gouges en Francia planteó que mujeres y hombres teníamos el mismo derecho a ejercer los derechos ciudadanos y a gobernar nuestros países, y ni siquiera tenían las condiciones de ciudadanas. En 1793 lo mismo hizo Mary Wollstonecraft en Inglaterra, y son filósofas que no son consideradas para la dación o promulgación de políticas públicas. Hoy día los filósofos del siglo XXI, como Luigi Ferrajoli, plantean que los derechos tienen que concretarse, y la igualdad no solamente debe estar en el papel, la igualdad también tiene que tener un reflejo en la vida cotidiana, en la vida diaria, en los parlamentos, en todos los espacios de toma de decisiones. Y por eso, desde el 2011, este Congreso, a través de sus diversos representantes, mujeres y hombres, ha planteado una serie de proyectos de ley que ustedes pueden ver en la pantalla, con el objetivo de hacer algo para mejorar los resultados de las cuotas, porque han demostrado 22 años después que la cuota es insuficiente para lograr una participación equilibrada de mujeres y hombres que tenemos el mismo derecho de representar a nuestra nación en los espacios de toma de decisiones políticas, en concreto el Congreso de la República. En conclusión, las cuotas ya llegaron a su límite. Y esto no solamente pasa en el Perú, eso ha pasado en todos los países que adoptaron la cuota como una medida de naturaleza transitoria basada en otra herramienta fundamental que fue aprobada hace 40 años, que es la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que las introdujo como medidas de acción afirmativa para las mujeres.
¿no? Entonces, esta norma, este tratado internacional forma parte del derecho peruano y por tanto, tanto las cuotas como las medidas como la paridad se enmarcan dentro de lo que podríamos llamar el núcleo duro de la convencionalidad de protección de los derechos humanos. Acá simplemente algunos ejemplos, antes pasaba, cuáles son los países que hoy día han adoptado la paridad y parto por Francia, que en el año 2000 fue el país pionero en adoptar esta medida. Y en América Latina se empezó en el año 2008, hace 11 años en Ecuador, y quiero mostrarles estas cifras para simplemente señalar que la paridad funciona para acelerar la igualdad en la política entre hombres y mujeres. Tenemos resultados de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua, y en todos estos casos ustedes verán que hay una presencia equilibrada de mujeres y hombres como resultado de la adopción de la paridad. Y estas legislaciones, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, introducen también otros mecanismos complementarios para evitar que la figura de la paridad se distorsione. Y uno de estos mecanismos complementarios es la alternancia. Porque puede pasar que una organización política adversa a los derechos de las mujeres presente una lista de congresistas y ubique al 50% de las mujeres en la segunda parte de la lista que, como bien ha señalado la congresista Alcorta, estaría simplemente de relleno, y la alternancia lo que quiere es garantizar que haya precisamente igualdad de oportunidades. Entonces, para ir cerrando, diríamos que todo Estado constitucional tiene un deber primordial con sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y su deber primordial es combatir todas las desigualdades de manera efectiva. Y la paridad y la alternancia son mecanismos precisamente para lograr este propósito. De otro lado, la experiencia comparada ha demostrado que es posible, con la paridad, hacer accesible la igualdad en la política para todas las personas. Y de esta manera estaríamos cumpliendo con el artículo 2, inciso 2 de la Constitución, que consagra el derecho de igualdad, pero también con el derecho de accesibilidad de género reconocido en el artículo 191 del texto constitucional. En consecuencia, es una medida que garantiza el logro de la igualdad, pues busca la participación de todas las personas y de esta manera se aporta en lo que hoy se conoce como la dimensión sustancial de la democracia. Hay algunos mitos en torno a la paridad. Primero, no hay suficientes mujeres que están interesadas en la política. Y esto no es cierto. Desde la fundación de la República, las mujeres han participado en política. Lo que sucede es que no tenían ciudadanía y, por tanto, no podían participar como actoras de manera directa. De otro lado, también se dice que las mujeres no están en los partidos políticos y ya se señaló que el registro de organizaciones políticas reporta que hay un 48% de afiliadas. En tercer lugar, se dice que la paridad deja de lado la meritocracia. Aquí quisiera señalar que los cargos de representación política exigen el cumplimiento de dos requisitos básicos: requisitos de ciudadanía y requisitos de edad mínima. La meritocracia tiene que evaluarse al interior de las organizaciones políticas para que en su oferta electoral nos presenten a las mejores candidatas mujeres, pero también a los mejores candidatos hombres. Entonces la paridad no va en contra de la meritocracia. En cuarto lugar, se dice que la paridad con alternancia no es compatible con las elecciones primarias ni con las circunscripciones electorales. Y esto realmente sí es posible hacer una conciliación entre los resultados de las elecciones primarias y la distribución de escaños con la
paridad. Es un tema de regulación que tendrá que hacer el Jurado Nacional de Elecciones una vez aprobada la norma. Solo como ejemplo, yo he escuchado que, por ejemplo, se señala que en circunscripciones electorales donde hay 5 representantes, ¿cómo se va a aplicar la paridad? Bueno, con los 4 primeros no hay problema, 2 hombres, 2 mujeres. El quinto será el candidato o candidata más votada en la elección interna, es un criterio. Otro criterio puede ser que el partido político diga que el quinto va a ser completado con el grupo que haya sido históricamente postergado en la participación política, es otro criterio. Entonces sí hay un margen para la decisión de los partidos políticos, pero reitero, esto es un aspecto de regulación, Costa Rica lo ha hecho y en la legislación comparada podemos encontrar ejemplos que nos muestran la compatibilidad de estas medidas con las elecciones primarias. En conclusión, estamos ante una medida de naturaleza constitucional, por los artículos constitucionales que he mencionado rápidamente, que maximiza el derecho a la igualdad y no discriminación en la política. En segundo lugar, es absolutamente compatible con la finalidad constitucional de alcanzar este principio de derecho, pero también de alcanzar el principio democrático. Y en tercer lugar, la paridad puede impulsar el logro de la igualdad en la representación política para el bicentenario de nuestra República Peruana. Un artículo reciente de Jennifer Calvo, una analista chilena, daba cuenta de un estudio del Foro Económico Mundial que decía que si continuamos con las medidas que tenemos y no adoptamos medidas como la paridad, con seguridades como la alternancia, puede tardar 202 años que las mujeres nos acerquemos a una participación equilibrada en política. Cuando se adoptó la cuota, la proyección que hicieron las congresistas Salgado y la congresista Marta Hildebrand era que sin la cuota hubiéramos tardado 50 años en alcanzar el 30% de la representación parlamentaria. Han pasado 22 años desde la adopción de la cuota y nunca hemos logrado todavía el 30% de mujeres en el Parlamento. Por estos argumentos, señora Presidenta, señoras y señores congresistas, considero que la paridad con alternancia es una medida definitiva para el logro de la igualdad en la política. Muchas gracias. Gracias, doctora Bermúdez. La doctora Bermúdez es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en género y políticas públicas, ha sido viceministra de la Mujer y de Desarrollo Humano, jefa del Gabinete de Asesores de la PCM, directora del Movimiento Manuela Ramos, coordinadora de proyectos en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y directora de Análisis Estratégico en la Oficina de Cooperación Canadiense. Vamos a dar ahora el uso de la palabra a la doctora María Cecilia Bácula Puch. Ella es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido directora del Museo del Banco Central de Reserva, ha sido curadora del Museo de Arte Precolombino, consultora de la UNESCO, directora del Instituto Nacional de Cultura del Perú, embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y es catedrática universitaria. Doctora Bácula, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta, por la invitación. Saludo por su intermedio tanto a los congresistas como a los invitados. En realidad, yo quisiera solamente mencionar algunas cosas que me parecen que no quedan claras, ¿no? Primeramente hablo desde mi perspectiva como mujer. No puedo decir que yo no me puedo calificar a mí misma como una mujer exitosa, pero sí me puedo calificar como una mujer que ha participado por méritos propios y no por favor en la vida pública y en la vida académica del Perú. Cuando yo he revisado este documento que usted, Presidenta, tuvo la gentileza de hacernos llegar, lo revisé y encontré algunas cosas que llamaron poderosamente mi atención. A mí me mortifica especialmente que por ser mujer se me pueda considerar como población vulnerable. No creo que la mujer... ¿Perdón?
me parece, efectivamente, como acota aquí la congresista Alcorta, es humillante, en el sentido de que nosotras, y eso se ha mencionado, a lo largo de la historia hemos ido alcanzando logros de participación. Cuando la profesora Bermúdez, la doctora Bermúdez, mencionaba los mitos respecto a la paridad, yo no creo que sean mitos, creo que muchos de los elementos que ella señala son, digamos, de verdad percepciones reales, no mitos. A mí lo que me interesa es señalar que la mujer participa en su condición de ciudadana, no por género. Cuando nosotros yo he tenido la posibilidad de participar durante mi permanencia en el Instituto Nacional de Cultura en muchas sesiones del Congreso en esta misma sala, y tuve la oportunidad de conocer a congresistas que carecían de educación formal, pero que tenían la sabiduría natural, y siempre pensé que así era mi abuela, ¿no? Una persona que no se había instruido por situaciones particulares, pero que tenía una sabiduría particular. Y usted lo ha mencionado, señora Bermúdez, lo que se exige para participar es solamente ser una persona de bien, ser ciudadana con DNI y nada más, o sea, ser ciudadana. Y abro aquí un paréntesis para decir que yo como mujer me he sentido muy, muy mal cuando hay congresistas mujeres que creen que añadiendo con falsedad elementos a su currículum se hacen más mujeres o se hacen más congresistas cuando la ley no les exige eso. Yo sí he pensado siempre que la paridad es discriminatoria, y la mujer participa en la vida pública cuando quiere, como quiere y porque quiere. Y me ha gustado mucho esta frase del doctor Tudela, siempre brillante, de que el matrimonio entre tinta y papel no es necesariamente lo que garantiza el éxito de nada. No garantiza el éxito de un matrimonio. El matrimonio se puede romper a pesar de que se firma con tinta y papel, y por nada una ley va a garantizar ni la igualdad de las mujeres, ni la mayor participación, ni el rendimiento, ni la excelencia. Lo que creo que el país requiere dramáticamente es mejorar los niveles educativos para que, como consecuencia de esa mejora educativa, que de verdad estamos a la cola en educación, y no solamente en educación, lamentablemente, como consecuencia de esa educación, las mujeres se animen cada vez más a participar y sientan, yo no lo he sentido nunca, pero que su rol es exclusivamente hogareño. Por otro lado, el rol hogareño no es despreciable, el rol hogareño no es para nada peyorativo, es un rol extraordinario, es un rol que corresponde y está asociado a la maternidad. Entonces, en algún momento sí habría mucha más igualdad y muchas más posibilidades si de repente la licencia de maternidad fuera mayor o si pudiera ser compartida con los hombres, que todavía no lo es. Yo también he sentido, Presidenta, que este proyecto es un intento muy intervencionista en la libertad de los partidos políticos, que se constituyen de acuerdo a ley y que dentro de su estructura y de su funcionamiento pueden determinar cómo se rigen y cómo se organizan. Es por eso que estoy totalmente de acuerdo con que las elecciones universales en las votaciones primarias es de verdad algo nefasto. Lo que sucede también, y respecto a la participación de la mujer, es que los partidos políticos, por acción en muchos casos de los propios gobiernos, los partidos políticos están muy venidos a menos, y en realidad los partidarios y los miembros de los partidos políticos son también responsables de eso. Entonces, si una persona no participa, no es porque sea mujer u hombre, es exclusivamente porque como ciudadano la actividad política no le llama la atención, porque la actividad política, y esto recae mucho en el Congreso, y lamento de señalarlo así, la actividad política ha caído en un ejercicio poco grato o poco respetable. Los que peinamos canas, aunque nos las tiñamos a veces, ¿no?, sí recordamos parlamentos extraordinarios donde el ejercicio de la representación era una docencia, ¿no? Entonces, no es una responsabilidad a través
no se va a dar esa responsabilidad de promover la participación e igualdad por una ley, sino exclusivamente por un proceso de convencimiento, información y educación. Creo que el Perú está de verdad muy lento en la incorporación, en el sentir, en el saber, en el conocer de los derechos. Entonces, desde Lima, una ley que se da aquí no va a modificar la condición de las mujeres, no va a permitir que las mujeres sean por ley más participativas. A mí me parece que la alternancia también es nefasta y de verdad que a mí la actividad política me gusta, me gustaría estar sentada aquí con un cartel que diga que soy titular, por supuesto que sí, ¿no es verdad? No solamente invitada, pero no creo que una ley va a determinar ni mi participación ni la presencia de otras mujeres igualmente hábiles, aunque pudieran carecer de estudios académicos, ¿no es verdad? A mí me preocupa sobremanera la idea de que se crea que paridad es igual a igualdad. Creo que no es así. La igualdad es un derecho que, como bien lo ha dicho el doctor Tudela, nos fue ya expresado filosóficamente por Aristóteles y que gracias a proyectos y a normas como la que se ha señalado dada por la congresista Salgado, entendieron que había una necesidad de cuota, pero si ni a pesar de eso la cuota se ha llegado, no creo que por una norma vaya a mejorar eso, ¿no? Sí creo que el exigir esta paridad es una limitación a la libertad. Yo soy una persona que cree en la igualdad, que cree en los derechos de la mujer y creo en esos derechos porque no es un logro de ley, es un logro natural, es un logro de ser ciudadana, no importa el género y no se va a mejorar esa igualdad solamente en el Congreso y en el Legislativo por una ley. Se requiere una reforma radical en la educación donde se implementen valores ciudadanos, valores cívicos, valores de responsabilidad y de eso carecemos de verdad permanentemente y gravemente. Luego, no creo que esté sobre el tapete el discutir sobre los derechos adquiridos. Nadie se atrevería en este momento a decir que la mujer no puede ejercer aquellos derechos que ya conquistó. Pero conquistar más derechos no creo que sea una meta. Creo que la meta es ser más ciudadanos, no importa el género, la meta es ser más educados, la meta es ser más felices como ciudadanos, la meta es que los temas cualitativos vayan por encima de lo cuantitativo. Señora Presidenta, yo le agradezco su invitación y creo que en realidad en mi concepto personal y por supuesto pienso desde mi perspectiva académica y desde mi perspectiva de mujer, creo que el éxito de la participación de las mujeres está fundamentalmente en la revolución urgente de la salud y de la educación, no en una norma que pueda suscribirse en este Congreso y luego ser ratificada por el Ejecutivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bácula. Para finalizar esta primera ronda de exposición.